Después de llamarme incompetente y sin clase, frente a todos, mi esposo bloqueó mis tarjetas. No supo que mis tarjetas eran las que mantenían a toda su familia flotando. Hola, mi nombre es Elia y la semana pasada, el hombre con el que compartí mi vida durante 10 años me humilló frente a toda su familia. No fue un acto privado, ni una discusión en voz baja. Fue un grito, una actuación de dominio total en el escenario que yo, irónicamente, había construido para él. El crimen que cometí fue intentar pagar un mariachi con el dinero que yo, y solo yo, había ganado con el sudor de mi frente, transformando barro y pigmentos en piezas de arte. Me miró con un desprecio que congelaba la sangre, como si fuera una niña caprichosa jugando con fuego, y me gritó que dejara de malgastar su dinero. En ese instante preciso, sentí como una década de amor, paciencia y sacrificio se convertía en ceniza amarga en mi boca. Pero antes de contarte la historia de cómo su castillo de naipes, construido sobre mis cimientos, se derrumbó con el simple susurro de una operadora bancaria, quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez te han hecho sentir como un extraño en una vida que tú mismo construiste. Créeme, no querrás perderte la sinfonía de pánico en los ojos de un hombre cuando descubre que el trono en el que se sienta no solo no es suyo, sino que la verdadera reina a la que tanto despreció acaba de llegar para reclamarlo. El detonante tuvo lugar durante la celebración del 20º aniversario de bodas de mis suegros, doña Leonor y su esposo. El escenario era perfecto para un drama de alta sociedad, el jardín trasero de la residencia que todos insistían en llamar la casa de Aarón. Era una mansión imponente en el vecindario más exclusivo de la ciudad, con una fuente de mármol que danzaba bajo la luz y un césped tan verde y perfecto que parecía una alfombra. Cada metro cuadrado, desde los cimientos hasta la última teja del techo, había sido financiado por mi empresa, Arcilla del Alma, mi negocio de cerámica de autor y decoración de lujo. Pero ese era nuestro pequeño y sucio secreto, un detalle técnico que la familia Ortiz prefería barrer bajo la alfombra de diseñador. El aire de la noche estaba cargado con el aroma de un costoso catering gourmet, el perfume floral de los centros de mesa que yo había elegido, y esa tensión palpable que se disfraza de alegría en las reuniones familiares. Yo me había movido entre los invitados como una anfitriona fantasma en mi propia fiesta. Recibía sonrisas educadas, pero las conversaciones de verdad, las risas genuinas, se detenían cuando me acercaba. Observaba a mi esposo Aarón en su elemento. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de su familia. Con su traje de lino perfectamente planchado y su reloj de oro brillando con cada gesto, aceptaba cumplidos por su casa, su generosidad, su éxito. «Qué bien te ha ido, Aarón», era una daga invisible que se hundía un poco más en mi autoestima. Yo había pasado las últimas 3 semanas sin dormir, coordinando hasta el más mínimo detalle para que la celebración de sus padres fuera perfecta, eligiendo cada flor, cada copa. Pero en la narrativa familiar, mi papel era el de la afortunada consorte, la silenciosa facilitadora de la grandeza de su hijo el arquitecto. Mi cuñada Xochitl, la hija de oro, se me acercó en un momento con su copa de champán en la mano. «Elia, querida, ¿no crees que esta cerámica es un poco rústica para este jardín? Quizás para la próxima deberías considerar algo más moderno, con más clase». Asentí y sonreí, una sonrisa tan tensa que sentí que se me romperían los labios. «Lo tendré en cuenta, Xochitl». Para la próxima, era una amenaza velada, una promesa de futuras críticas. El momento culminante llegó con el mariachi. Fue mi sorpresa personal, un guiño a las raíces que sabía que a mi suegro le encantarían, aunque doña Leonor luego lo negara frente a sus amigas. Cuando terminaron de tocar las mañanitas, el líder del grupo, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y una dignidad inmensa, se acercó a nuestra mesa principal. «Señora, señor, con su permiso». «Ha sido un verdadero placer», dijo inclinando ligeramente su enorme sombrero. «Cuando ustedes dispongan, podemos arreglar nuestro pago». Forzando una sonrisa que ya no sentía, abrí mi bolso. Era mi momento de contribuir, de participar activamente. Saqué la tarjeta de crédito corporativa, un elegante plástico negro con el logo de Arcilla del Alma en letras doradas. Era el símbolo de mi independencia, el fruto de mis noches en vela. Justo cuando iba a entregarla, la mano de Aarón cubrió la mía. Su tacto no fue suave,
fue posesivo, una marca de propiedad. Su sonrisa era para los demás, pero sus ojos fijos en mí eran 2 trozos de obsidiana. Permíteme, mi amor, dijo en un tono de voz que era a la vez protector y condescendiente, lo suficientemente alto para que su séquito de tías lo escuchara. Tú relájate y disfruta. Deja que el hombre de la casa se encargue de las cuentas. La humillación fue instantánea y pública. Me trató como a una niña incompetente. Retiró mi mano y sacó su propia billetera. Entregó su tarjeta personal con un aire de magnanimidad. El músico la tomó, pasó la terminal y el aparato emitió un pitido agudo, el sonido universal de la vergüenza. Disculpe, señor. No pasó, dijo el músico con la decencia de bajar la voz. La cara de Aarón se contrajo. ¿Cómo que no pasó? Intente de nuevo. Su aparato debe estar fallando. El segundo intento produjo el mismo pitido humillante. El rostro de Aarón pasó del desconcierto a una furia apenas contenida. En lugar de aceptar la simple realidad de un límite de crédito excedido, su cerebro, programado para nunca aceptar la culpa, buscó un objetivo. Y yo estaba allí, sentada en silencio. Con un movimiento brusco me arrebató mi tarjeta de la mano. A ver, dame eso, espetó. Probemos con tu tarjeta de caprichos, aunque conociéndote debe estar temblando. La pasó por la terminal y el universo, con su cruel sentido de la ironía, emitió el mismo pitido por tercera vez. Transacción declinada. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Atrapado, humillado, Aarón hizo lo único que sabía hacer, desviar la culpa con la fuerza de un huracán. Se puso de pie de un golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Su dedo índice temblando me señaló como a una criminal. ¿Ya ves? Su voz fue un rugido que hizo vibrar las copas. Te lo advertí. Para de gastar mi dinero en tus tonterías. Ahora mira el ridículo que nos haces pasar. Cada palabra fue un golpe físico. Mi dinero. La mentira era tan descarada, tan monumental, que me dejó sin aliento. Miré los rostros a mi alrededor. Nadie me defendió. En ese momento, no era su familia. Era la intrusa, la causa de todos los problemas. Una calma extraña, una lucidez fría como el acero descendió sobre mí. Lo miré. Y en lugar de las lágrimas que él esperaba, en lugar de la disculpa que él demandaba, le di la respuesta más inesperada. Está bien, susurré. Mi rendición lo desarmó. Satisfecho, sacó un fajo de billetes arrugados y le pagó al mariachi, su acto final de dominio. La guerra no había sido declarada con un grito, sino con un susurro. Y yo, la esposa silenciosa y sumisa, acababa de convertirme en secreto en el general de mi propio ejército de liberación. El trayecto a casa fue una procesión fúnebre para nuestro matrimonio. Aarón conducía el sedán de lujo con una furia controlada, sus manos aferradas al volante como si intentara estrangularlo. El silencio dentro del coche era un ente vivo, pesado y sofocante, impregnado de su resentimiento y mi nueva y aterradora calma. Yo miraba el desfile de luces de la ciudad a través de la ventanilla, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en los pasillos de un museo que solo yo podía ver, el museo de mi vida con él. Cada recuerdo era una sala de exhibición meticulosamente curada por años de pequeñas y grandes traiciones. Mi viaje mental comenzó en la primera sala, una que titulé Los cimientos falsos. No era una exhibición de arte, sino de arquitectura. Proyectada en la pared de mi memoria estaba la escena de la fiesta de inauguración de nuestra casa 2 años atrás. Aarón, de pie en el centro de la sala de doble altura, sostenía una copa de champán y gesticulaba hacia los planos enmarcados que colgaban en la pared. Como pueden ver, declamaba con la confianza de un genio, la clave fue la integración de los espacios interiores con la luz natural del jardín. Fue un proceso agotador, un verdadero desafío creativo, pero creo que el resultado habla por sí mismo. Su familia lo escuchaba embelesada, asintiendo con admiración. Su padre le dio una palmada en la espalda, diciendo, «Ese es mi hijo», siempre apuntando a lo más alto. Yo estaba a su lado con una sonrisa fija en el rostro, aplaudiendo como el resto.
Nadie sabía que la única contribución de Aarón al diseño había sido vetar mi elección de color para la cocina. Nadie sabía que mientras él jugaba golf los fines de semana, yo estaba en la obra lidiando con contratistas, resolviendo problemas de plomería y autorizando cada pago, cada transferencia desde la cuenta de arcilla del alma. Esa noche, mientras todos brindaban por el arquitecto, yo me sentí como una extra, una simple invitada en la casa que había surgido de mis sueños y mi trabajo. Esa fue la primera vez que entendí que mi éxito nunca sería reconocido, solo sería absorbido y reetiquetado como suyo. Avancé al siguiente pasillo, uno más oscuro, llamado el despojo elegante. La pieza central era una recreación de una conversación en nuestra sala de estar 6 meses antes. Xochitl, mi cuñada, estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo sobre cómo se sentía perdida y sin rumbo a sus 25 años. Aarón la abrazaba, mirándome por encima de su hombro con ojos suplicantes. Mi amor, me dijo más tarde en privado. Xochitl necesita encontrarse a sí misma. Un viaje por Europa le abrirá la mente, le dará perspectiva. Es una inversión en su futuro. Yo, ingenua, le pregunté cómo pensaba financiarlo. Bueno, dijo, pasándome un brazo por los hombros, somos familia, ¿no? El dinero de arcilla del alma también es dinero de la familia. Un pequeño préstamo de 250,000 pesos no le hará daño al negocio y significará el mundo para mi hermanita. La forma en que dijo, mi hermanita, me hizo sentir como una villana egoísta si me negaba. Cedí. 2 semanas después, mi Instagram se llenó de fotos de Xochitl posando con bolsas de diseñador en Milán, bebiendo Aperol Spritz en Roma y quejándose del clima en Londres. El préstamo, por supuesto, nunca fue mencionado de nuevo. Se había convertido en un tributo, un impuesto que yo debía pagar por el privilegio de pertenecer a su ilustre familia. Mi error más grande no fue dar el dinero, sino la esperanza tonta de que ese acto de generosidad me ganaría un lugar en la mesa. Solo me ganó más desprecio. La sala más dolorosa y mejor iluminada era la que llamé el eco del desprecio. La escena era un café acogedor en el centro de la ciudad. Yo había ido a recoger un pedido especial de pigmentos de Oaxaca para un nuevo esmaltado. Mientras esperaba, vi a doña Leonor sentada con 2 de sus amigas, mujeres de sociedad con peinados impecables y miradas de juicio. Me escondí detrás de una columna, no por miedo, sino por un instinto de autopreservación. Y entonces la escuché. Ay, sí, Elia es muy trabajadora, dijo doña Leonor, la palabra trabajadora sonando como un insulto. Una de sus amigas preguntó, ¿y a qué se dedica exactamente? Aarón nunca es muy claro. Doña Leonor suspiró, un suspiro largo y sufrido. Tiene un pequeño negocio de cerámica, algo que empezó en su patio trasero. Es un pasatiempo tierno, la mantiene ocupada. Mi pobre Aarón es tan bueno, la apoya incondicionalmente, aunque por supuesto él es el verdadero pilar de la casa. Un arquitecto de su calibre, imagínense la presión. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi empresa, mi imperio construido desde cero, con talleres, empleados y exportaciones internacionales, reducido a un pasatiempo tierno. Mi identidad, mi esfuerzo, borrados de un plumazo para mantener intacta la frágil masculinidad de su hijo y la ilusión social de la familia. En ese momento, en ese café, entendí la verdad, no importaba cuánto dinero ganara, cuántas casas comprara o cuántas fiestas pagara. A sus ojos, yo siempre sería la nuera de origen humilde, la chica del negocito de barro, una adición pintoresca, pero fundamentalmente inferior a su linaje. El coche se detuvo con una sacudida frente al portón de nuestra casa, arrancándome de mi trance. Aarón apagó el motor. Su voz cortó el silencio. No sé qué demonios te pasó esta noche, Elia, pero fue la última vez que me avergüenzas así. Entendido. Mañana hablaremos de ponerte un límite, una asignación. Claramente no puedes manejar la responsabilidad. Una asignación. La palabra resonó en el coche. Quería darme una asignación de mi propio dinero. No respondí. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Cada paso sobre el camino de piedra se sentía pesado, definitivo.
El Museo de mis heridas había cerrado sus puertas. La visita había terminado. Y al cruzar el umbral de la casa, que ahora se sentía como una jaula, no lo hice como la esposa humillada. Lo hice como la curadora de una exposición que estaba a punto de ser clausurada y demolida para construir algo nuevo y magnífico sobre sus ruinas. Esa noche la cama se sentía como un témpano de hielo. Aarón se había instalado en la habitación de huéspedes, su forma pasivo-agresiva de sentenciarme al exilio. Por primera vez, su ausencia no me provocó una punzada de soledad, sino una sensación de espacio, de aire para respirar. El silencio de la casa ya no era un vacío que anhelaba llenar con su presencia, era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Di vueltas entre las sábanas de seda, mi mente era un torbellino. Las escenas de la noche se repetían en un bucle cruel, la condescendencia en la voz de Aarón, la sonrisa burlona de Xóchitl, la mirada decepcionada de doña Leonor. Pero debajo del ruido de la humillación, una nueva melodía comenzaba a sonar, una nota clara y persistente de resolución. A las 2 de la mañana, me di por vencida. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Me levanté, me puse una bata y caminé descalza por el pasillo. Mis pies conocían el camino de memoria hacia el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío, mi oficina. Aarón la llamaba el cuarto de los hobbies, pero era el centro de comando de mi vida. Más que una oficina, era un santuario. Las paredes estaban revestidas de estanterías con libros sobre historia del arte, técnicas de esmaltado y finanzas. En un rincón, un pequeño torno de alfarero que usaba para experimentar con nuevas formas. Y en el centro, mi escritorio de madera de nogal, un mueble sólido y honesto como el trabajo que realizaba sobre él. Encendí la lámpara de luz cálida y la habitación cobró vida. Me senté y encendí mi computadora. La rutina me anclaba. Quería perderme en hojas de cálculo, en proyecciones de ventas, en la lógica fría y reconfortante de los números. Quería recordar quién era yo más allá de ser la esposa de Aarón Ortiz. Abrí mi correo electrónico con la intención de revisar los pedidos internacionales. Mi mirada barrió la bandeja de entrada, deteniéndose en un correo de la semana anterior. El asunto era simple: confirmación de pedido especial y plan de pago. Autos Lujo Prestige. Lo abrí por curiosidad, mi mente tratando de recordar en el torbellino de organizar la fiesta perfecta. Había olvidado el verdadero regalo, la pieza central de mi fallido intento de ganarme su afecto. Y entonces lo vi. En la pantalla, con todo detalle, estaba la orden de compra de una camioneta SUV de lujo, color blanco perla, con interiores de cuero color camello y un sistema de sonido premium. Un vehículo absurdamente caro, ostentoso. Un Cadillac Escalade, o algo similar, valorado en 2,500,000 pesos. Y en la sección destinatario del regalo, escrito en una elegante tipografía, estaba el nombre de mi suegra, doña Leonor. El aire se solidificó en mis pulmones. Durante meses la había escuchado quejarse de su viejo coche, soñando en voz alta con un vehículo más seguro, más elegante. Y yo, en mi desesperada necesidad de aprobación, había caído en la trampa. Había pensado, esto lo cambiará todo. Un regalo tan generoso, tan innegable. Finalmente me verá. Finalmente me aceptará como a una hija. La factura electrónica detallaba el plan de pago. Había dado un depósito sustancial hacía un mes. El pago final, la liquidación total que permitiría la entrega del vehículo al día siguiente, estaba programado para realizarse automáticamente esa misma noche a las 10 de la noche desde la tarjeta de crédito corporativa. La misma tarjeta que había sido declinada. Una risa brotó desde lo más profundo de mi ser. No fue una risa alegre, fue un sonido seco, gutural, al borde de la histeria. La ironía era tan perfecta, tan cósmica, que era casi una broma divina. Aarón, mi esposo, el hombre que me acusaba de despilfarrar su dinero en su acto público de dominación y control, había bloqueado, sin saberlo, la compra del regalo de sus sueños para su adorada madre. Él mismo había destruido su propia imagen de hijo perfecto y proveedor infalible. Me incliné sobre el escritorio, la risa convirtiéndose en un jadeo tembloroso. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de una claridad dolorosa, lágrimas de liberación. Toda la niebla de esperanza y negación que había nublado mi juicio durante una década se disipó en ese instante. Vi el patrón, vi el ciclo de abuso emocional y financiero, vi cómo me habían aislado, cómo me habían hecho sentir pequeña para poder controlarme mejor. Vi cómo mi amor y mi generosidad no habían sido vistos como regalos, sino como debilidades a ser explotadas. El regalo rechazado no fue la camioneta, el regalo rechazado fui yo, mi esfuerzo, mi lealtad, mi deseo de pertenecer. Y ellos lo habían tirado a la basura frente a todos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La mujer que lloraba se había ido. La que quedaba tenía los ojos secos y la mirada fija. Ya no se trataba de ganarse su amor. Ahora se trataba de recuperar mi vida. Miré la pantalla de la computadora. Ya no era un símbolo de mi desesperación, ahora era un arma, y yo estaba a punto de aprender a usarla. Mi primer acto fue reunir mi arsenal. Caminé con paso decidido hacia la biblioteca. Detrás de un horrible cuadro de un paisaje de caza que Aarón había insistido en colgar, estaba la caja fuerte. La combinación, irónicamente, era la fecha en que fundé mi empresa, un número que él nunca se había molestado en aprender. Mis dedos giraron el dial con una precisión mecánica. La pesada puerta de acero se abrió con un susurro. Ignoré sus relojes suizos y sus gemelos de oro. Busqué la carpeta de cuero rojo donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Eran mi declaración de independencia. De vuelta en la seguridad de mi oficina, hice la primera llamada. No a mi abogada, sino a mi ancla, a mi abuela, doña Remedios. Eran las 3:15 de la madrugada. Elia, hija, ¿qué pasó?, preguntó con la voz clara de quien no duerme profundamente. Abuela, tenías razón. En todo. Se acabó. Voy a ponerle fin. Un largo silencio respiró a través de la línea. Pude imaginarla con su chal sobre los hombros, asintiendo en la oscuridad. A veces, mija, dijo finalmente, su voz un bálsamo de sabiduría antigua. La única forma de salvar una planta es cortar de raíz la maleza que la está ahogando. No te crié para ser la sombra de nadie. Haz lo que tu corazón, tu verdadero corazón te diga que es correcto. Estoy contigo. Gracias, abuela, susurré sintiendo una oleada de fuerza. Y yo a ti, mi estrella, respondió. Ahora ve a brillar. Colgué con el corazón en paz. La bendición de mi matriarca era todo lo que necesitaba. La siguiente llamada fue a la guerra. Marqué el número de la línea de atención prioritaria de mi banca privada. La voz de un hombre joven y profesional me saludó. Banca privada. Habla Daniel. ¿En qué puedo servirle? Daniel, buenos días. Soy Elia Vargas, administradora única de la cuenta corporativa Arcilla del Alma, SADCB. Necesito realizar una serie de operaciones de seguridad de carácter urgente e inmediato. ¿Tiene acceso a los protocolos de máxima prioridad? Mi tono lo tomó por sorpresa. Pude oír cómo se enderezaba en su silla. Sí, claro, señora Vargas. Permítame verificar su identidad. Pasamos los siguientes minutos en un riguroso proceso de verificación. Códigos. Preguntas secretas. Claves. Respondía a todo con una precisión robótica, la fundadora de una empresa multimillonaria que recordaba cada detalle de su imperio. Identidad verificada, señora Vargas. Estoy a sus órdenes. Excelente, Daniel. Proceda con las siguientes instrucciones. Quiero que queden grabadas y ejecutadas al pie de la letra. Primero, revoque con efecto inmediato e irrevocable cualquier firma autorizada o acceso, tanto físico como digital, a nombre de Aarón Ortiz en todas las cuentas, tarjetas y líneas de crédito asociadas a mi empresa. Y, para que quede claro, esto incluye cualquier tarjeta suplementaria emitida a su nombre. No suspender, congelar y cancelar. Hubo un tecleo rápido. Entendido. Acceso de Aarón Ortiz revocado. Tarjetas suplementarias canceladas. Segundo,
quiero que transfiera el 95% de todos los fondos líquidos de la cuenta maestra a una nueva cuenta de fideicomiso de alta seguridad. La titular única seré yo, Elia Vargas. La beneficiaria en caso de fallecimiento será Remedios de la Cruz, mi abuela. Le di el nombre completo y los datos necesarios. Es un movimiento de capital muy importante, señora Vargas. Requerirá autorización del gerente de la sucursal por la mañana. No, lo interrumpí. Mi voz era fría. El contrato de mi banca privada me permite realizar esta operación a través de esta línea con los códigos de seguridad adecuados, los cuales ya le he proporcionado. Ejecútelo ahora, Daniel. Hubo una pausa nerviosa. Más tecleos. Tiene razón, señora Vargas. Disculpe. Procediendo con la creación del fideicomiso y la transferencia. Se hará efectiva en cuanto abran los mercados en aproximadamente 3 horas. Perfecto. Y ahora la jugada final, la más cruel y necesaria. Finalmente, quiero que deje una nota permanente y destacada en el perfil del señor Aarón Ortiz, que ahora ya no es cliente. La nota debe ser leída textualmente por cualquier empleado que reciba una llamada suya. ¿Está listo para escribir? Sí, señora. La nota dirá: el señor Aarón Ortiz no es cliente de este banco. Era un tercero con acceso autorizado a una cuenta corporativa. Dicho acceso ha sido revocado permanentemente por la propietaria. No se le debe proporcionar ninguna información adicional. Fin de la comunicación. Hice una pausa. Quiero que use esas palabras exactas. Tercero revocado. Entendido, señora Vargas. La nota ha sido guardada. Gracias por su impecable servicio, Daniel. Colgué el teléfono y me recargué en mi silla. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un color anaranjado y violeta. Era el amanecer de un nuevo día. Era el amanecer de mi nueva vida. Mi última acción fue la más sencilla y la más definitiva. Abrí mi correo y redacté un nuevo mensaje para mi abogada, Lorena. El asunto: ejecutar. El cuerpo del correo era una sola frase. Lorena, buenos días. Procede con el plan, tierra quemada, que discutimos. Quiero el divorcio, quiero la casa y quiero mi paz. Llámame cuando estés lista. Presioné enviar. Y mientras veía el pequeño avión de papel volar a través de la pantalla, sentí que las cadenas invisibles que me habían atado durante una década se rompían una por una, convirtiéndose en polvo. La guerra silenciosa había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que el enemigo se diera cuenta de que ya había perdido. El sol de la mañana se derramaba por los ventanales de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Para cualquier otra persona era el comienzo de un día hermoso y tranquilo. Para mí era la calma tensa que precede a una tormenta. No había dormido, pero una energía eléctrica, una mezcla de miedo y una euforia salvaje me mantenía en pie. Aarón apareció alrededor de las 9 de la mañana. Había una estudiada indiferencia en sus movimientos, la de un hombre que intenta desesperadamente proyectar normalidad después de una discusión. Llevaba un traje de lino color marfil que yo le había comprado en un viaje a Italia y unos mocasines de gamuza que costaban una fortuna. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y olía a una loción cítrica y cara. Era la viva imagen del éxito, una fachada pulida que ocultaba un interior podrido por la inseguridad. Pasó a mi lado sin mirarme, dirigiéndose directamente a la máquina de espresso. El ruido del molinillo de café llenó el silencio. Mientras esperaba que su bebida se preparara, se apoyó en la encimera de cuarzo blanco, cruzando los brazos sobre el pecho. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento de anoche, Elia, dijo, su voz con un tono de terapeuta condescendiente. El dinero es una herramienta, no un juguete. Requiere respeto, control, algo que francamente a ti te falta. No te culpo, vienes de un entorno diferente. Cada palabra era una pequeña agresión envuelta en un falso manto de preocupación. Me limité a sorber mi té, manteniendo la mirada fija en el líquido ámbar de mi taza. Mi silencio lo desconcertó.
Estaba acostumbrado a mis lágrimas, a mis disculpas, a mi deseo de restaurar la paz a cualquier costo. Mi pasividad era una variable que no había calculado. En fin, continuó, incómodo. Se bebió su café de un solo trago, como si fuera una dosis de coraje. Como te dije, hoy es un día importante. Xochitl ha estado esperando esto durante meses. Se lo merece. Ha sido un año difícil para ella. Me pregunté qué había sido tan difícil para una mujer de 25 años cuyo único trabajo era gastar el dinero que otros ganaban. Pero me guardé el pensamiento. Se ajustó el reloj de oro en su muñeca, un gesto que hacía constantemente, como si necesitara reafirmar su propio valor tocando un objeto caro. Voy a necesitar que hagas la transferencia ahora. Los 2,500,000 pesos a la cuenta de la agencia de autos. Mamá y Xochitl me encontrarán en el concesionario en una hora y no quiero ningún tipo de problema o retraso. Quiero que todo sea fluido. Levanté la vista. Por primera vez esa mañana, nuestros ojos se encontraron. Mantuve mi expresión neutral, un lienzo en blanco sobre el que él podía proyectar lo que quisiera. Lo que vio, o lo que quiso ver, fue sumisión. Vio a la misma Elia de siempre, la que siempre cedía. Claro, Aarón, dije. Mi voz era un susurro obediente. Yo me encargo de todo. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Se acercó y me dio un beso rápido en la frente, un gesto de un rey perdonando a un vasallo. Esa es mi chica. Nos vemos más tarde. Y por favor, ten la casa presentable. Quizás traiga a mamá y a Xochitl a celebrar después. Y con eso, salió por la puerta, el sonido de su partida retumbando en la casa vacía. Me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de sus pasos. Yo me encargo de todo. Nunca unas palabras habían sido tan ciertas. 1 hora y media más tarde, yo era una sombra invisible. Mi coche, un modelo discreto y funcional, estaba estacionado en una calle lateral, perfectamente posicionado para observar la fachada de cristal y acero de Autos Lujo Prestige, la concesionaria de alta gama. Vi llegar a doña Leonor y Xochitl en un taxi. Doña Leonor lucía un vestido floral y unas gafas de sol enormes, como una estrella de cine retirada. Xochitl llevaba un vestido corto y tacones como si fuera a una alfombra roja en lugar de a comprar un coche. Poco después, el sedán de Aarón se deslizó hasta la entrada. Le entregó las llaves al valet con un gesto que pretendía ser casual, pero que gritaba, mírenme. Los tres se reunieron en la acera, un perfecto retrato de la familia adinerada y exitosa. Entraron en la agencia y yo me recargué en mi asiento, ajustando mis propios lentes de sol. La función estaba a punto de comenzar. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y yo, la guionista, directora y única espectadora que conocía el final, me preparé para disfrutar del tercer acto, la caída. Observé cómo un vendedor se acercaba a ellos, servil y sonriente. Los vi pasear entre los vehículos relucientes, tocando la pintura pulida, abriendo las puertas para admirar los interiores de cuero. La actuación de Aarón era magistral. Explicaba las características del motor con una autoridad inventada, gesticulando con la mano que llevaba el reloj de oro. Doña Leonor asentía con aire de conocedora. Xochitl aplaudía y daba saltitos. Su emoción era la única cosa auténtica en toda la escena. Finalmente eligieron su trofeo, una imponente camioneta SUV color rojo carmesí, tan brillante que parecía gritar, «Soy cara». Los vi seguir al vendedor a su oficina de cristal. Vi las sonrisas, el papeleo, las tazas de café. Vi a Aarón reclinarse en su silla, cruzando una pierna sobre la otra, el epítome del hombre en control de su universo. Y entonces sacó su billetera. Mi respiración se detuvo, no por nerviosismo, sino por anticipación. Este era el momento, el clímax que había estado esperando durante 10 largos años. La oficina del vendedor era un acuario de cristal y yo observaba a los peces dorados desde la oscuridad. Vi la mano de Aarón moverse con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Abrió su billetera de piel de cocodrilo y extrajo, no una, sino 2 tarjetas.
La primera, su tarjeta personal, la dejó sobre la mesa como una opción secundaria, un plan de respaldo innecesario. La segunda, la que sostenía entre sus dedos índice y pulgar, era la tarjeta negra de mi empresa. La levantó ligeramente, dejando que la luz del showroom se reflejara en las letras doradas de arcilla del alma, y se la entregó al vendedor con la sonrisa de un mago a punto de realizar su truco más impresionante. Cargue el enganche completo a esta, por favor, dijo, su lenguaje corporal gritando confianza. El total es de 2,500,000 pesos. El vendedor, un joven llamado Daniel según la placa en su escritorio, asintió con una sonrisa de eficiencia. Tomó la tarjeta y la deslizó por la terminal bancaria. Una pequeña luz verde parpadeó y luego una roja. Un pitido agudo y discreto llenó la oficina. La sonrisa de Daniel vaciló por una fracción de segundo. Perdón, señor Ortiz, parece que hubo un error de lectura, dijo manteniendo la compostura. Permítame intentar de nuevo. La deslizó una segunda vez. Mismo resultado. El parpadeo rojo, el pitido acusador. La sonrisa de Aarón se había borrado. Su ceño se frunció. Miró la tarjeta en la mano del vendedor como si el plástico lo hubiera traicionado personalmente. Qué extraño, masculló. Esa cuenta tiene fondos ilimitados. Debe ser su máquina. Doña Leonor, sentada rígidamente en su silla, se abanicaba el rostro con un folleto. Xóchitl había dejado de mirar su teléfono y ahora observaba la escena, su labio inferior comenzando a temblar. No se preocupe, señor Ortiz, dijo Daniel, sudando ligeramente. Probemos con su otra tarjeta. Aarón asintió, visiblemente irritado. Claro, la personal. Daniel deslizó la segunda tarjeta. El resultado fue instantáneo y brutal. Un pitido más fuerte, más largo, y un mensaje en la pantalla que incluso yo podía adivinar desde mi distancia: fondos insuficientes. Esto es ridículo, exclamó Aarón, golpeando la mesa con la palma de la mano. Xóchitl soltó un pequeño gemido. Hay un problema con su banco, con su sistema, con toda esta ciudad. En su pánico, su arrogancia le ofreció una salida: la humillación pública de un subordinado. Sacó su teléfono, un modelo nuevo que acababa de salir al mercado. Marcó un número memorizado y, en el acto de hubris que sellaría su destino, presionó el icono del altavoz. Quería que todos en esa oficina, el vendedor, su madre, su hermana, fueran testigos de cómo él, el poderoso Aarón Ortiz, doblegaba a la burocracia bancaria. Banca privada, buenos días. Le atiende Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la mujer era profesional, serena. Mónica, habla Aarón Ortiz, ladró él. Estoy en medio de una compra extremadamente importante y sus tarjetas, todas ellas, están siendo rechazadas. No sé qué clase de circo están manejando, pero exijo que lo solucionen en este instante. Me están haciendo quedar como un idiota. Entiendo su frustración, señor Ortiz. Permítame revisar su perfil, respondió Mónica. Su calma era un contraste delicioso con la histeria de Aarón. Pude oír el suave tecleo de su teclado. Aarón esperaba tamborileando los dedos sobre el cristal del escritorio. Doña Leonor se inclinaba hacia adelante, su rostro una máscara de ansiedad. Bien, señor Ortiz, dijo Mónica tras una pausa que pareció una eternidad. Revisé su perfil y también el estado de la red. No parece haber ningún problema técnico con nuestros sistemas ni con las terminales. Entonces, ¿cuál es el maldito problema, Mónica?, gritó Aarón, perdiendo toda apariencia de control. El problema, señor, continuó Mónica, su voz era un bisturí de precisión. Es que la tarjeta personal que intentó usar tiene un límite de crédito que ya ha sido excedido. Imposible, replicó él. La otra, la corporativa, esa no tiene límite. Y entonces, Mónica, mi ángel vengador anónimo, soltó la bomba. Ah, sí, la tarjeta corporativa. Veo que intentó usar la tarjeta suplementaria asociada a la cuenta maestra de Arcilla del Alma, SADCB. Exacto. Mónica hizo una pausa,
y pude casi sentirla tomar aire antes de asestar el golpe final. El problema, señor Ortiz, es que su acceso como firma autorizada a dicha cuenta fue revocado esta mañana a las 4:17 de la madrugada por orden directa y explícita de la propietaria y administradora única de la corporación, la señora Elia Vargas. El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció absorber todo el sonido del universo. Vi cómo el rostro de Aarón pasaba del rojo de la furia al blanco de la cera. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Logró balbucear. No, no puede ser. Soy su esposo. Ese dinero es nuestro. La respuesta de Mónica fue la última palada de tierra sobre su tumba. Y fue magnífica. Con todo respeto, señor Ortiz, pero nuestro sistema es muy claro. Legalmente, todos los activos pertenecen a la corporación de la cual la señora Vargas es la única propietaria. Según nuestros registros, usted no es cliente directo de este banco. Usted era un tercero con acceso autorizado. Y ese privilegio, señor, ha sido revocado. Hizo una pausa y luego añadió la frase que yo misma había dictado. Fin de la comunicación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? La pregunta retórica quedó suspendida en el aire, cruel y perfecta. Aarón no contestó. Estaba paralizado. Su mundo entero, su identidad, su fachada de poder, todo se había derrumbado en los 30 segundos que duró esa llamada. El rey estaba desnudo y todo el showroom lo estaba viendo. El colapso no fue un terremoto, sino el lento y silencioso derrumbe de un glaciar. La onda de choque de las palabras de Mónica se expandió por la oficina de cristal y los rostros de la familia Ortiz se hicieron añicos. Doña Leonor fue la primera en reaccionar. Soltó un gemido agudo, un sonido animal de puro pánico. Su mano, adornada con anillos que yo había pagado, voló a su garganta como si intentara evitar que la ahogara. Sus ojos, normalmente tan calculadores y fríos, ahora estaban desorbitados, fijos en su hijo. No lo miraba con amor o simpatía, sino con una acusación horrorizada. ¿Qué has hecho?, pareció gritar su mirada. La matriarca, cuyo estatus social dependía enteramente de la ilusión de la riqueza de su hijo, acababa de ver cómo su trono se convertía en una silla de cartón bajo la lluvia. Xóchitl, por su parte, se descompuso de una manera más predecible. Su rostro se arrugó en un puchero infantil y las lágrimas comenzaron a brotar, manchando su costoso maquillaje. No es justo, sollozó, su voz aguda y quejumbrosa. Me lo prometiste, Aarón. Todos mis amigos tienen coche nuevo. Voy a ser la burla. Su angustia no era por la ruina de su familia, sino por la aniquilación de su estatus en Instagram. Era el egoísmo en su forma más pura y patética. Pero el espectáculo central era Aarón. Estaba congelado en el tiempo, una estatua de arrogancia rota. Su piel había adquirido un tono enfermizo, casi translúcido. Sus labios se movían, pero no emitían sonido, como un pez boqueando fuera del agua. La mano que había sostenido el teléfono yacía inerte sobre la mesa y sus ojos eran lo más fascinante. Habían perdido todo su brillo, toda su autoridad. Eran los ojos de un hombre que se ha asomado al abismo y ha descubierto que el abismo es su propio reflejo, un vacío. El teléfono, que había permanecido en altavoz, finalmente terminó la llamada, sumiendo la oficina en un silencio aún más pesado, un silencio de funeral. Y en ese vacío, el teléfono se deslizó de la mesa, cayendo a la alfombra con un golpe sordo que pareció hacer eco en toda la agencia. El vendedor, Daniel, que había presenciado todo con una expresión de horror profesional, finalmente encontró su voz. Carraspeó sus mejillas enrojecidas. Señores, sí, si gustan podemos pasar a una sala más privada para que puedan conversar. La oferta de privacidad, la sugerencia de que su desgracia era un espectáculo que debía ser ocultado, fue la estocada final. Les estaba diciendo de la forma más educada posible que su presencia era una vergüenza para el showroom. Vi a doña Leonor intentar ponerse de pie, sus rodillas temblando. Vi a Aarón mirar el teléfono en el suelo como si fuera un artefacto alienígena. Lo vi agacharse con la rigidez de un hombre de 100 años para recogerlo.
Los vi a los tres seguir al vendedor como ovejas hacia el matadero, saliendo de la oficina de cristal hacia un pasillo anónimo. Su desfile de poder había terminado. Ahora comenzaba su marcha de la vergüenza. No me quedé a ver más. No necesitaba hacerlo. Encendí el motor de mi coche. El sonido era suave, constante, real. Era el sonido de mi vida, una vida que ya no estaba a la venta. Mientras me incorporaba al tráfico, eché un último vistazo a la fachada de la agencia. Las figuras de la familia Ortiz ya no eran visibles, habían desaparecido. Y yo, por primera vez en 10 años, me sentía completamente visible. Mi coche no se dirigió hacia la opulenta jaula dorada que había llamado hogar. Ese capítulo de mi vida se había cerrado con una fuerza irrevocable. Mi destino era un lugar que olía a promesa y a tierra húmeda, un loft en el barrio bohemio de la ciudad que había comprado en secreto hacía un mes bajo el nombre de mi empresa. Un refugio, un santuario, mi declaración de independencia en forma de ladrillo y mortero. Al entrar y cerrar la pesada puerta de madera, un silencio diferente me envolvió. Era un silencio fértil, el silencio de un lienzo en blanco antes de la primera pincelada. La planta baja era un taller de grés industrial, un sueño de acero inoxidable y hornos de convección. Arriba, un apartamento minimalista y cálido con enormes ventanales que daban a los tejados de la ciudad. Era el primer lugar en una década que se sentía verdaderamente mío. Dejé mi bolso y mi teléfono sobre una caja de cartón. El teléfono vibraba y zumbaba como un insecto atrapado, una sinfonía desesperada de llamadas y mensajes. Lo recogí y observé la pantalla con la curiosidad desapegada de un biólogo. Era un estudio fascinante sobre la desintegración de un narcisista. Los mensajes de Aarón eran un torbellino de emociones, pasando por todas las etapas del manual del manipulador en cuestión de minutos. Primero, la furia y las amenazas. Eres una víbora traidora. Vas a pagar por esto, Elia. Te destruiré. Luego, la incredulidad y la negociación. Esto es un error. Tienes que arreglarlo. Llama al banco y diles que te equivocaste. Podemos hablarlo, por favor. Después, la culpa y el victimismo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a mi madre? Le arruinaste su aniversario. No tienes corazón. Y finalmente, la súplica patética, el último recurso del cobarde. Mi amor, te lo ruego. Fui un idiota. Te amo. No puedo vivir sin ti. Eres mi todo. Perdóname. Leí cada mensaje y, para mi sorpresa, no sentí nada. Ni odio, ni compasión, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Era como leer la correspondencia de un extraño. El hombre que había tenido el poder de destrozarme con una sola mirada se había reducido a un niño asustado y errático. Con un gesto tranquilo, bloqueé su número, luego el de doña Leonor, luego el de Xóchitl. El silencio que siguió fue la paz más profunda que había conocido. En los días siguientes, mi abogada, Lorena, se convirtió en mi general. Fue una campaña relámpago. El acuerdo prenupcial era inexpugnable. El acta constitutiva de mi empresa, Arcilla del Alma, era una fortaleza. Aarón intentó luchar. Contrató a un abogado tiburón que argumentó, contribución emocional al éxito del negocio y fraude conyugal. Lorena se rió y presentó los estados de cuenta que demostraban que la única contribución de Aarón había sido un drenaje constante y sistemático de los recursos. Presentó las facturas de la casa, todas pagadas por mi corporación. Presentó el registro de transferencias a Xóchitl, clasificado como préstamo no documentado. Demostró ante el juez que Aarón no solo no era el pilar de la casa, sino un parásito hábilmente disfrazado de proveedor. La rendición fue incondicional. Aarón tuvo 30 días para desalojar la casa, que sería puesta en venta. Tuvo que devolver el sedán de lujo a mi empresa, pues estaba a nombre de una de mis subsidiarias. Todos los lujos, todos los símbolos de su falso estatus le fueron arrebatados. Me enteré a través de nuestro organizador de eventos en común, Fernando,
que Aarón se había mudado a un pequeño apartamento propiedad de su padre y que sus socios y amigos habían dejado de contestarle las llamadas. Un rey sin reino es solo un hombre con delirios de grandeza. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Mi nuevo taller se llenó del aroma del grés húmedo y el sonido suave del torno de alfarero. Contraté a 2 jóvenes artistas llenos de talento y pasión. Arcilla del Alma renació no solo como un negocio, sino como una celebración de la resiliencia y el arte. Por primera vez, podía trabajar sin miedo a que alguien entrara en mi cuarto de hobbies para criticar mi pasatiempo tierno. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba de naranja las paredes de mi taller, me detuve. En mis manos sostenía una vieja libreta con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela Doña Remedios. La abrí en una página al azar. El ingrediente más importante, mi niña, había escrito, no es el barro ni el esmalte, es el respeto por ti misma. Nunca dejes que nadie te convenza de que vales menos de lo que sabes que vales. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que cayeron fueron de gratitud. La verdadera herencia de mi abuela no eran sus recetas, era su sabiduría. El dinero no me había liberado. Me había dado las herramientas para liberarme a mí misma. La decisión, la fuerza, el coraje, eso había venido de adentro. Mi exfamilia política ahora cuenta una historia diferente. Le dicen a quien quiera escuchar que soy una mujer fría, calculadora y vengativa, que me aproveché de la bondad de su hijo exitoso y luego les robé todo. Han pintado un retrato de mí como una villana sin corazón. Han dicho que la casa la perdieron por un error bancario y un plan malvado de mi abogada. La verdad, mi verdad, es que ellos me obligaron a convertirme en el monstruo que necesitaban para justificar su propia miseria. Y ahora, de pie en el centro de mi nueva vida, rodeada por el aroma terroso de mi propio éxito, con la paz en mi alma como mi única compañera, les hago una última pregunta a ustedes. Después de todo lo que han escuchado, ¿hice mal al usar mi propia riqueza para reclamar mi dignidad? ¿O es que una mujer, finalmente harta del desprecio, tiene derecho a cortar los lazos tóxicos sin sentir culpa? Déjame tu opinión en los comentarios y si crees en el poder de reclamar la propia historia, suscríbete al canal para más relatos como este.